Creo que me voy a morir, pero así no me gaste. Buenas tardes. En esta jornada de la Semana Grande, que hoy le toca al coro Ecos, que nos va a deleitar con estas magníficas voces que magníficamente, valga la redundancia, dirige Almudena, pues preparémonos para deleitarnos. Tenemos a la Sabina con nosotros. La Sabina de 2026-2027 está con nosotros. Pido un aplauso para ella. Muy amables. Ella se lo merece, ¿eh? Aunque se esconde ahí un poco así como tímida, pero tiene más desparpajo que todo eso. Porque estuvo en la quinta como si fuese su papel, como si estuviese en su papel de todos los días. Lo hizo fantástico. Muy bien, pues nada, que hoy, como digo, en la Semana Grande le toca, por suerte para nosotros, los que venimos a oír al coro Ecos, dirigido por Almudena, magníficamente dirigido por Almudena. Y naturalmente, pues eso, mañana hay una cosa de la gaita, no sé qué hacer. No, perdón, sí. Mañana es el día del socio. Que hay algunos que llevan, no sé si 10 años o 11 años de socios y les dan un trofeo. Ya, sí. Bueno, 25 años. Algunos 25 años que se llevarán pues, el diploma y el escudo, el escudillo. Subida de sueldo. Y luego también están los que ya llevan 50 años. Eso hay que pensárselo bien. 50 años de fidelidad al centro. Es algo que el centro agradece mucho a lo que llegáis a esas cifras. Los demás no sé si llegaremos, creo que no. Pero es digno de admiración una fidelidad tan grande al centro, lo que es el Centro Asturiano de Madrid. Porque el Centro Asturiano de Madrid, no lo olvidéis, hace cuanto es posible, cada día es más difícil, porque cuando yo vine a Madrid hace ya 70 años casi, los jóvenes no teníamos dónde ir, no había una sala para los jóvenes, estaban las salas ya de fiesta por la noche. Y bueno, en aquel momento empezaron a hacerse una cosa que se llamaban guateques. Algunos seguramente habéis oído hablar de los guateques y esta vez bailaban los guateques. Bueno, pues yo fui uno de los fundadores de los guateques de Madrid. Y bueno, pues de cabezas no. Naturalmente era una cosa que se hacía muy bonita, pues en una casa que alguien sí tenía un patio, un jardín, lo que fuese, algo, un espacio para hacer baile. Para hacer baile, la música la llevábamos nosotros, o sea, era una cosa muy bonita. Y bueno, luego ya salieron las salas de fiesta que empezaban más pronto para la juventud. Y bueno, hemos llegado hasta estos días. Y sin más preámbulo, porque naturalmente ellos quieren cobrar, y cobran por horas. Y si yo estoy hablando, ellos no cobran. Entonces voy a dejarlo, darle la bienvenida. Bueno, estoy aquí porque no sé qué ha pasado al presidente, que él iba a estar hoy aquí, pero creo que está malito, no sé qué problema le ha dado. Algo tendrá, algo que no ha podido venir. Entonces, bueno, que se mejore el presidente, que lo que hemos vivido y coleando por muchos años. Y nada más, muchas gracias y abramos los oídos a escuchar. Abramos los oídos, pero esto no es solo de abrir los oídos. Tienen un librito. Yo soy de una generación que a mí me decía, ¿cómo están ustedes? Y yo digo, bien, excelentemente. Pero yo también les pregunto, ¿tienen ustedes ganas de cantar? Sí, pues a eso hemos venido, a cantar, ¿vale? Entonces, por ahí hay canciones de las que vamos a cantar, no están en orden, así
así que las tienen un poco que buscar por si las quieren cantar y echan una huella, que es echar un ojillo a la letra para poderla cantar, ¿vale? Entonces les animo a que, si no está ahí, también la canten si se la saben, ¿vale? No es solo que cante el coro, es que cantemos todos y pasemos una tarde musical pues muy agradable, ¿vale? Muchas gracias, feliz Semana Grande, felices vacaciones también. Nos quedan todavía unos actos, como dice Andrés, estupendos, maravillosos. Espero que también se animen a finalizar el jueves, el viernes y el sábado, que está el grupo de teatro, y que se animen a participar en nuestra fiesta del bollo, que está en la carretera de Extremadura, en el kilómetro 25, y que pasamos un día muy agradable y muy divertido. Entonces, está muy caluroso, pero bueno, no pasa nada. Con un poquito, un culín de sidra por aquí y por allí, ya está. Y nos refrescamos un poco. Que están todos invitados y que bueno, que espero ver alguna cara, alguna caruca en la fiesta del bollo, ¿vale? Venga, empezamos. Gracias. ¿Tú qué tal? Yo hablaré mejor, ¿verdad?
Aquí el hombre orquesta.
Yo creo que están los cantantes. Están los pingüinos en los cantantes. También en el pensamiento. Esto por mí tiene que ser de todo. Pero anda, que también. Sabria, Asturias en España. allí en el León. ¿Y de qué?
va a ofrecer De tanto cantar. la
Casi, solo casi. Luego vemos. Esta seguro que se la saben también. Venga, va. Nos vamos a acercar un poco para acá. ¿Y eso? Ya estamos acabando. Una pena, repetir la falta, Bueno, puede ser la primera parte. luego seguimos. A ver, nos ponemos el
de la escuela de gaita a las 8 de la tarde, es el único día que es a las 8 de la tarde. Y el sábado es el estreno de una de las obras que es muy divertida, se la recomiendo, La maldición de la gallina parda, de una autor asturiano, José Ramón Oliva. Y el domingo pues les espero a todos en la fiesta del pueblo. Muchas gracias. Vamos a Gracias.